Lo dijo en la primera hora. Hablemos de los temas energéticos. Aquí en el Ecuador hay una gran preocupación sobre lo que está pasando. Hay una crisis energética, hay una crisis eléctrica que la empezamos a sentir con fuerza en el mes de octubre del año anterior. Hemos tenido etapas en las cuales volvimos a la normalidad, luego tuvimos los racionamientos, luego la semana anterior a la consulta popular hubo esta polémica del presidente de la República con la entonces ministra de Energía y Minas. Más recientemente la presencia abundante de lluvias que ha provocado en cambio sedimentos que han afectado la operación, sobre todo de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Hay una situación de crisis energética en el Ecuador y estamos evidentemente a la espera de las acciones del Ejecutivo para lo que resta de esta temporada, pero además para el próximo estiaje. Y quiero pedir una visión a una voz de carácter internacional. Nos vamos a enlazar con Óscar Santibáñez. Él es director de AES Panamá, especialista en materia energética. Señor Santibáñez, bienvenido, buenos días. Le saluda el periodista Fabricio Vela desde el informativo A Primera Hora de Radio Armónica y las plataformas digitales del portal Primera Plana. ¿Cómo está usted? Fabricio, agradecido por la invitación. Saludos a tu radio escucha. A usted, gracias por la gentileza de atendernos. A ver, viendo las cosas desde lejos, ¿usted cómo analiza o cómo evalúa o qué nos puede comentar a los ecuatorianos desde su visión externa sobre la crisis energética que estamos enfrentando? Disculpa. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? A ver, tengo algún problema con la recepción. Ya me está escuchando. Ahora sí me escucha, ¿verdad? Perfecto. Perfectamente. Perfecto, ahora sí. Le preguntaba, viendo las cosas desde allá, desde lejos, de fuera del país, ¿cómo evalúa usted la crisis energética en el caso ecuatoriano que ha provocado que durante los últimos meses hayamos tenido racionamientos de energía? En un primer momento, ausencia de lluvias, una prolongada sequía, pero ahora en cambio tenemos abundancia de lluvias que igualmente han provocado la presencia de sedimentos que a su vez han ocasionado la paralización de centrales hidroeléctricas para que no se dañen las turbinas. ¿Cómo entendemos esta crisis energética en el Ecuador viendo las cosas desde afuera, estimado Óscar? Mauricio, las crisis energéticas no ocurren de la noche a la mañana. Las crisis energéticas son un proceso que va avisando lentamente en el tiempo de lo que puede ocurrir en el futuro. Y los sistemas eléctricos deben estar preparados para esas vicisitudes que ocurren. Son coyunturas climatológicas, de sismo, de accidentes, y los sistemas correctamente diseñados tienen esas capacidades. La capacidad de resiliencia, de resistir determinadas condiciones y poder prestar el servicio que finalmente, ya todos entendemos que la electricidad o los servicios energéticos en general son parte de nuestra vida diaria y por lo tanto los países no pueden darse el lujo de perder esa condición y dejar a los países expuestos o a la ciudadanía expuesta a restricciones. Lo podemos ver en distintos casos. Vemos casos como accidentes, el caso de Fukushima, que es un caso imprevisto, ¿sí? Vemos el caso de la guerra de Ucrania, lo que afectó a Alemania, por ejemplo, con la restricción del ingreso del gas natural. Lo hemos visto en el caso de temas económicos, como pasó en la relación entre Argentina y Chile respecto del gas natural. Lo estamos viendo permanentemente con los temas de cambio climático y particularmente con el tema del fenómeno del Niño. O sea, en el fondo, la clave de esto no es estar preocupado hoy de lo que ya pasó, sino cómo tratamos conjuntamente las empresas privadas con los estados respectivos de dar una calidad de servicio adecuada al nivel de lo que espera la ciudadanía, enfrentando las vicisitudes que nuestros países enfrentan comúnmente. De alguna manera, entonces, cuando usted inicia su respuesta señalando estas crisis no se generan de la noche a la mañana, aquí hay un tema de prevención, de falta de planificación, de falta de analizar tal vez los escenarios de lo que se viene para poder tomar los recaudos del caso, Óscar. Es correcto, y por lo tanto, y las medidas de la autoridad, del regulador, es dar los incentivos correctos para que se desarrollen distintas actividades económicas con distintos tipos de combustibles que generen las oportunidades para que los inversionistas tomen decisiones económicas e ingresen en los sistemas. O sea, lo podemos ver desde por qué no arrancaban las plantas solares hace 20 años atrás y hoy día estamos llenos de ellas, ¿sí? Lo podemos ver con lo que ocurrió con
con decisiones estratégicas. Francia, por ejemplo, es un país que el 70-75% de su oferta eléctrica es nuclear. Es una decisión de Estado, pero es una decisión de Estado que orienta hacia un determinado objetivo, que es ser lo que se llama en energía la autarquía. Ellos son autónomos respecto del ingreso de combustible extranjero, de la variabilidad climática. Sin embargo, en el año pasado, por ejemplo, Francia sufrió una sequía y las centrales nucleares tuvieron que bajar su nivel de generación por efectos de la falta de enfriamiento. Entonces, obviamente cada decisión tiene una consecuencia. Lo importante es que los estados, junto con los privados, orienten los esfuerzos conjuntamente para alcanzar condiciones que sean razonables, a costos razonables, por cierto, porque esa es otra variable que no podemos olvidar. No podemos pretender tener todo tipo de generación eléctrica, porque algunas de ellas son hoy día definitivamente económicamente infactibles. Entonces, es una mezcla, es algo dinámico, pero que siempre se puede ir previendo. Nuestros países hoy día llevan, no sé, 20 años, 15 años en el desarrollo de políticas energéticas de más largo plazo. Algunos han sido exitosos, otros no tanto. Pero evidentemente esto es un trabajo colaborativo entre la industria y el regulador. Ahora, yo entiendo que usted tiene una experiencia cuando habla de crisis energética, sobre todo por lo que pasó en Panamá en 2017. Le invito a que le cuente a la gente qué fue lo que ocurrió en Panamá y qué se hizo para tratar de solventar esa crisis energética, Óscar. Bueno, efectivamente, este es un país muy parecido en términos generales a la realidad que viven los países del norte de Sudamérica y de Centroamérica, que son países de matriz hidrotérmica, vale decir, que basan su fuente de generación principal en la energía hidráulica, al agua, ¿sí? Y complementan con combustibles destilados del petróleo, o sea, diésel o petróleo pesado, o búnker, como le llamamos usualmente. Esa era la realidad concreta de nuestros países. El año 2013 hubo una sequía importante en Panamá, que bajó del 60-70% de generación hidráulica al 50-40%, y eso generó un impacto importante en la generación eléctrica, que tuvo que irse a combustible destilado, aumentando obviamente el valor de la energía, obviamente porque el petróleo es un commodity internacional y que tiene un valor intrínseco, y uno compite con todo el mundo para obtener esa energía. En esos años se tomó la decisión del gobierno panameño de desarrollar la incorporación del GNL a la matriz energética. Se hizo una licitación para abastecer las distribuidoras, y en esa licitación AES Panamá obtuvo el primer lugar y pudo construir un terminal de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, se trae de Estados Unidos, y la generación de 380 megas en una planta de ciclo combinado. Con esa solución, el siguiente año, el 2017-2018, tuvimos una sequía, y el impacto respecto del efecto que podría haber tenido la replicación del 2013 en términos del uso de diésel fue mucho menor. La sequía logró ser solventada correctamente con el uso de esta nueva tecnología, y a pesar de eso, obviamente, no fue suficiente, pero sin embargo el impacto económico sobre las cuentas fue menor, y por lo tanto en general la industria logró solventar la crisis de manera correcta. Y así nos hemos enfrentado a distintas situaciones. Hemos tenido otros momentos. El año pasado, por ejemplo, también tuvimos un momento por el fenómeno del Niño de sequía importante, y el gas natural, que normalmente tiene un ciclo de medio año de operación. El año pasado prácticamente la planta nuestra estuvo operando 24/7 todo el año, y sin perjuicio de eso, obviamente, logramos solventar la sequía. Por lo tanto, la clave de esto, Fabricio, lo fundamental es la diversidad de fuentes energéticas. Los países no pueden apostar a una sola fuente, porque cuando apuestas a una sola fuente, corres el riesgo que tengas un sismo, un aluvión, una sequía, y eso te genere un conflicto a nivel de suministro, y lamentablemente cuando ya la crisis está desatada, no hay mucho que hacer. Las únicas soluciones que te resuelven una crisis como la que puede estar viviendo hoy día Ecuador es ir a diésel, que es el combustible más caro que hoy día tenemos disponible en el mercado. Y el más contaminante además, ¿no? El más caro y el más contaminante. El más contaminante es el carbón, en términos generales. Obviamente algunos países lo tienen, otros no, pero claramente es un combustible contaminante. El gas natural, además, comparativamente tiene una menor emisión de gases de efecto invernadero, pero además de tener una menor emisión de gases de efecto invernadero, es un combustible que cuenta con una emisión de lo que nosotros llamamos gases nocivos, o sea, todo lo que es separado del CO2, vale decir,
los gases que son respirables y que producen daño en la salud, en el caso del gas natural, eso está prácticamente muy atenuado o definitivamente reducido a su mínima expresión. Claro, a mí me llama mucho la atención y es interesante cuando usted señala que no podemos depender de una sola fuente para generación eléctrica. Aquí en el Ecuador, durante las últimas décadas, se hizo una gran inversión en proyectos hidroeléctricos. Tenemos la central de Coca-Cola Sinclair, Agoyán, San Francisco, Toachi Pilatón, que todavía no está operando en su total capacidad. Hay todavía una parte que no se cumple, y había toda una planificación en el caso de proyectos hidroeléctricos. Pero daría la impresión que, y le digo a partir de octubre del año pasado que comenzamos a sentir otra vez la crisis, creo que no era un tema que lo estábamos siguiendo en la cotidianidad, que se olvidaron de potenciar el parque térmico y tampoco tomar en cuenta el impulso a otros proyectos de generación de otro tipo de energías, Óscar. Sin duda, o sea, como te decía, normalmente, Fabricio, los estados muchas veces, y es comprensible, cuando uno tiene una energía barata, como en el caso de la hidroelectricidad, está, voy a decirlo así con todas sus letras, bendecido con tener un país que tenga generación hidráulica, es maravilloso, sin lugar a dudas, ¿sí? Sin lugar a dudas. Y hay que sacarle provecho a eso, porque eso es algo que no todos los países tienen, tener la capacidad de tener agua suficiente y diferencial de altura para producir generación eléctrica con la vía hidráulica. Pero indudablemente, el agua no está garantizada. Y lo hemos comprobado en estos años en distintos países. Muchos países que tenían una matriz hidráulica han sufrido sequías. Se darán cuenta, yo soy chileno. Chile pasó prácticamente 12, 13 años de sequía continua. Año tras año teníamos sequía. Y el problema hidráulico se acrecentó sustancialmente en el país, hasta que llegó un momento en el cual tuvimos que volver al carbón, se generó un montón de unidades nuevas de carbón, optamos por el gas natural a raíz del tema del corte de gas argentino. Hubo una política del Estado de favorecer el uso de energías renovables no convencionales como la solar y la eólica, y nuevamente ha pasado lo mismo. Sin embargo, como dicen los colegas eléctricos, sin transmisión no hay transición. Entonces, no basta con tener toda la generación que uno quiera tener, porque hay mucho sol, porque hay mucho viento, porque hay mucha agua, si uno no tiene las redes suficientes para traer esa energía a los centros de consumo. No basta con tener generación. La generación tiene que ir acompañada de transmisión, la generación tiene que ir acompañada de un adecuado servicio a los clientes finales para que esa energía les llegue en tiempo y forma. Ahora, yo le pregunto si una solución, porque esto se está comentando acá en el Ecuador, lo han anunciado las autoridades, una solución emergente es la posibilidad de contratar barcazas para generar energía de emergencia. Eso ocurre, lo hemos tenido en República Dominicana, lo hemos tenido aquí en Panamá, se pueden usar con distintos combustibles, desde luego con diésel, con petróleo pesado y también con gas natural. No hay ninguna duda que eso puede operar. Hay soluciones de cortísimo plazo, hay soluciones de mediano plazo y hay soluciones de largo plazo, y cada una de ellas envuelve distintos niveles de inversión, distintos costos. Como hoy día hay una crisis, probablemente la reacción natural tiene que ser resolver el problema. O sea, estamos frente a un incidente, a un accidente energético, y por tanto hay que tomar al herido y cubrir la herida más importante. Pero indudablemente, si el tipo está presentando una enfermedad mucho más grave, esa enfermedad se trata en el tiempo, y eso es lo que probablemente el Estado, y no lo dudo eso, las nuevas autoridades están tomando medidas para alcanzar ese camino de mediano y largo plazo, porque todo eso requiere inversiones, requiere estudios, requiere ingeniería, requiere permisos ambientales, requiere conversación con las comunidades. A veces todas estas nuevas soluciones energéticas plantean desafíos con las comunidades, porque nadie quiere tener una planta de generación eólica porque se mueren los pájaros, o a gas natural porque puede explotar. Hay muchas aprensiones de las comunidades, y esas aprensiones hay que tratarlas con tiempo, y para que sean socialmente aceptadas, y para que el inversor esté totalmente alineado con los intereses del Estado y con prestar un servicio adecuado a la comunidad. Entonces, estamos hablando de un proceso de diálogo que tiene que ser amplio, que tiene que ser incluyente, no excluyente, que se tomen el tiempo para poder llegar a consensos con la comunidad, que creo que eso también hace falta. Sin duda, sin duda. Cuando uno construye una instalación, yo les puedo hablar del caso del gas natural. Me ha tocado participar de
de varios de estos proyectos de gas natural licuado, muchas veces las comunidades son reactivas. Sin embargo, finalmente las mismas comunidades se dan cuenta de que nuestra tarea como técnicos, como especialistas en este tipo de instalaciones, nuestro objetivo es proteger el activo, obviamente, y cuando nosotros protegemos el activo, indirectamente protegemos a la comunidad que está cercana. A nosotros no nos interesa que nuestras instalaciones tengan fallas, accidentes, que produzcan derrame o que generen humo, contaminantes o cosas del estilo. Nadie quiere eso. Y se toman las medidas. Y la industria hoy día está en un nivel tal que uno se encuentra, por ejemplo, con plantas carboneras en el medio de Roma. En él tiene unas plantas de ese estilo, que nadie se da cuenta que están ahí, porque están insonorizadas, porque no producen polvo visible, porque toda la generación es limpia. Pero claro, todo eso requiere inversión, requiere más dinero para que eso se logre. La ventaja, que es un poco lo que nosotros queremos mostrar, es que el gas natural licuado es una alternativa interesante para nuestros países en distintas dimensiones, porque efectivamente lo que te permite el gas natural licuado es conectarte al mundo a un precio que es competitivo con la generación actual. Básicamente es una suerte de generación barata, disponible, confiable y que no necesariamente tienes que tener compromisos de muy largo plazo para abastecer. Sobre el Un tema del mercado gas, que está... perdón que le interrumpa, ¿tiene usted conocimiento de la situación del campo Amistad acá en el Ecuador? Bueno, en la industria se comenta que el campo Amistad es un campo que está en decaimiento, que no logra alcanzar los niveles de producción que se esperaron, o si se esperaron, se lograron, ya está en declinación. Y por lo tanto, posiblemente la solución para el gas natural en Ecuador es seguir explorando, sin duda. Ustedes están sobre... O sea, si hay un campo Amistad, existen probablemente otros campos cercanos, pero en el corto plazo y en el mediano plazo, hay que buscar una solución que permita operar las unidades que usan gas natural usando gas importado. Esta solución ha pasado en otros países. El caso más evidente que podemos conocer es el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia, que es un país productor de gas natural, un gran productor de gas natural, se está quedando sin gas. Hace unas semanas atrás la autoridad publicó la relación reservas-producción y ya están hablando de 6 años. O sea, quedan 6 años de gas a la tasa actual de producción en Colombia, y por lo tanto la apuesta de Colombia es salir al mercado internacional a buscar GNL para atraer GNL en el mediano plazo, y mientras tanto siguen desarrollando su cronograma de exploración offshore para obtener gas en la zona de La Guajira, particularmente, porque efectivamente no han dado resultados las campañas de exploración que ellos tenían presupuestadas, y por lo tanto no han logrado reponer aquellas reservas que hoy día se están consumiendo. Esto pasó en Argentina de la misma manera. Esto está pasando en Bolivia actualmente. Por lo tanto, todos sabemos que los recursos naturales no renovables, como es el caso del gas o del petróleo, finalmente tienen una declinación. Si no hay una campaña de reposición de pozos, definitivamente se va a acabar en un momento. Y la manera de darle tiempo a la exploración, que requiere mucha inversión, y tener la suerte de encontrar estos pozos, la única forma de esperar a que eso ocurra es usando el gas natural de extranjero como alternativa. Oiga, y me escribe un colega periodista que es oriundo de la provincia de Carchi, que es fronteriza con el departamento de Nariño en Colombia, y me dice, si Colombia es productor de gas, ¿cómo es que existe el contrabando de gas licuado de petróleo en la frontera norte, Oscar? Bueno, el punto es, cuando uno enfrenta temas de contrabando, tiene que entender que hay posiblemente incentivos de precios, subsidios cruzados entre un país y otro que producen esos efectos. Yo desconozco la razón por la cual puede haber ese contrabando de GLP, pero sin lugar a dudas, cuando existe eso es porque hay un diferencial de precios que hace que a alguien esto le sea un negocio. Entonces, lo más probable es que haya un diferencial en zonas fronterizas que permita que la gente mueva GLP desde un país a otro. Pero en general no es usual, y lo que la gente espera de esto es que la producción local sea capaz de abastecer en buena medida o en su gran mayoría la demanda local, pero necesariamente, salvo países muy excepcionales que tienen una gran producción, normalmente los países complementan producción local con importación. Y eso es clave. Eso no va a dejar de pasar. Hay pocos países en el mundo que son
autárquicos en términos de combustible. No existe la capacidad real de decir yo solamente me voy a autoabastecer. Eso es muy difícil, porque depende mucho de la realidad de los pozos, depende mucho de la capacidad de refinación que tenga el país, y por tanto a veces cambian las condiciones. Los países se desarrollan, necesitan más diésel, y el diésel no está en capacidad de ser producido localmente por las refinerías, hay que traer diésel importado. Eso es natural, eso es algo que siempre hay que estar abierto. Los países no se pueden cerrar al mercado internacional de ningún tipo de hidrocarburos. Eso va a pasar siempre. Óscar, quiero agradecerle por sus aportes, por conversar con usted con una visión externa de lo que se vive en la región, su propia experiencia en Panamá, y hacer la comparación que puede ser odiosa, pero es necesaria, sobre lo que está pasando con el caso ecuatoriano. Una última cosa, acá me pregunta una de nuestras oyentes si en Panamá, a propósito de su experiencia con la crisis del 2017, hicieron campañas para el ahorro del consumo de energía eléctrica por parte de los de la ciudadanía. Sin lugar a dudas. Toda la política energética en general no va solamente acompañada del desarrollo de incentivos para más generación. También tienes políticas de ahorro, tienes políticas de autogeneración, para que sobre todo, por ejemplo, hoy día está en boga el uso de la autogeneración en placas solares en las casas. La política energética no es una política dirigida hacia puramente los grandes generadores. Aquí todos tienen que colaborar. Cuando hay una crisis energética o hídrica, todos tienen que colaborar en la menor o mayor medida que puedan, pero siempre los estados tienen que alinear los intereses de las empresas junto con los intereses de los consumidores. Es muy importante. El ahorro energético es clave, es clave. Si la gente desperdicia la electricidad, no hay sistema que sea capaz de aguantar. Un ejemplo muy famoso es el caso de nuestros amigos de Argentina, en que la gente calefaccionaba sus casas abriendo el horno de la cocina. O sea, prendía el horno de la cocina y usaba la cocina para calefaccionar la casa. Entonces, cuando el incentivo o el costo de un combustible determinado o de una fuente energética determinada está subsidiado y es tan bajo, el incentivo a mal usarlo es muy alto. Eso es lo que produjo la crisis energética en Argentina, por ejemplo. Oiga, entiendo que usted va a estar por acá en estos días, ¿no? La próxima semana. Es correcto. El martes 25 estaremos allá en el Congreso de Seminarium sobre energía. Y bueno, disponible para cualquiera de tus radioescuchas a comentar y discutir estos temas que son súper interesantes de discutir y de entender y de ver experiencias, porque efectivamente nosotros no vamos a inventar la rueda. Esto viene de largo y muchos países han cometido errores y de esos errores hay que aprender y otros países han hecho políticas energéticas correctas y también hay que aprender de eso. Correcto. Óscar, le envío un abrazo a la distancia. Gracias por su tiempo, muy gentil. Mauricio, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un gusto conversar con Óscar Santibáñez, que ha estado con nosotros. Él es un especialista en materia energética. Es director de AES Panamá. Estará acá en el Ecuador la próxima semana en un evento de carácter internacional y, por supuesto, de la experiencia internacional también se pueden sacar conclusiones. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.